Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El aire de Valencia a mediados del siglo XX era una mezcla de azahar y olvido. Un velo denso que se pegaba a las fachadas de la calle Sagunto y se filtraba por las rendijas de las ventanas cerradas. En ese mundo de posguerra, de silencios largos y vidas vividas de puertas para adentro, la soledad era una enfermedad común, un mal que no diagnosticaba ningún médico pero que corroía a muchas almas. Y en el corazón de esa soledad, una figura menuda y de apariencia insignificante se movía con la levedad de una sombra, una mujer llamada Pilar Prades Espósito. Nadie habría podido adivinar, al verla caminar con su gesto humilde y sus ojos bajos, que llevaba consigo un poder antiguo y terrible, el poder de dosificar la muerte en cucharadas, de convertir el alimento en veneno y la confianza en una trampa mortal. Pilar no era una mujer de grandes ambiciones, o al menos eso parecía. Su mundo era el servicio doméstico, un universo de cocinas ajenas, suelos que fregar y sábanas que cambiar. Era eficiente, callada, casi invisible. La clase de persona que se convierte en parte del mobiliario de una casa sin que nadie repare en su presencia, hasta que falta. Y era precisamente esa invisibilidad su mejor arma. En el año 1954, su camino la llevó a la puerta de Adela Pascual, una mujer que regentaba una charcutería y vivía sola, rodeada del aroma penetrante de los embutidos y el queso. Adela contrató a Pilar para que la ayudara en las tareas del hogar, para que aliviara el peso de los días que se hacían cada vez más largos. Pronto, la presencia de Pilar se volvió indispensable. Era ella quien le preparaba el caldo por la noche, quien le servía el café por la mañana, quien se aseguraba de que no le faltara de nada. Adela, agradecida, le abrió no solo la puerta de su casa, sino también la de su confianza, un tesoro que Pilar supo aquilatar con una paciencia depredadora. El malestar de Adela comenzó como un susurro, una leve indisposición que atribuyó al cansancio, a un virus caprichoso, a la humedad del invierno valenciano. Unos calambres en el estómago, una fatiga que se negaba a abandonarla. Pilar la cuidaba con una dedicación conmovedora. Le preparaba infusiones, le ajustaba las almohadas y le hablaba con voz suave, prometiéndole que pronto se recuperaría. Pero Adela no mejoraba. Al contrario, cada día era un descenso un poco más profundo en un pozo de debilidad y dolor. Los médicos la visitaban, perplejos. Hablaban de gripe intestinal, de un trastorno gástrico severo. Nadie pensó en buscar la causa en el tazón de sopa que Pilar le ofrecía con una sonrisa solícita, ni en el vaso de agua que reposaba en la mesilla de noche. El veneno, el arsénico que Pilar había conseguido a través de una amiga, Elisa Sánchez, era un fantasma insidioso. No mataba de golpe. Erosionaba la vida lentamente, imitando los síntomas de una enfermedad común, disolviendo las sospechas en la rutina de los cuidados. Mientras Adela se consumía, Pilar comenzó su otra labor, la del saqueo silencioso. Desaparecían pequeñas joyas, algo de dinero, objetos de valor que Adela, en su estado febril, no echaba en falta. Pilar los tomaba sin avaricia aparente, como una urraca que recoge objetos brillantes para un nido que solo ella conoce. Adela Pascual murió una mañana gris, dejando tras de sí una charcutería y una casa impregnada del olor a enfermedad. En el funeral, Pilar lloró con una discreción que todos tomaron por auténtico dolor. Nadie sospechó de la criada fiel, de la mujer que había velado a la difunta hasta el último suspiro. El médico firmó el certificado de defunción, atribuyendo la muerte a causas naturales. El primer acto de la tragedia había concluido. Con el botín conseguido, que no era mucho pero sí suficiente, Pilar abandonó la casa de la calle Sagunto y buscó un nuevo lugar, una nueva soledad que habitar y explotar. La encontró en el hogar de Isabel Juncosa, otra mujer que vivía sola, una persona de cierta edad y posición acomodada. El patrón se repitió con una precisión escalofriante. Pilar se presentó como una trabajadora humilde y necesitada. Se ganó la confianza de Isabel con su eficiencia y su aparente devoción. Isabel,
como Adela antes que ella, vio en Pilar no a una empleada, sino a una compañera, una tabla de salvación en el océano monótono de sus días. Y de nuevo, la enfermedad no tardó en aparecer. Los mismos síntomas, el mismo declive lento e inexorable. Vómitos, dolores abdominales agudos, una sed insaciable y una debilidad que la postró en la cama. La casa de Isabel Juncosa se convirtió en otro escenario de horror doméstico. El veneno, administrado en pequeñas dosis, obraba su destrucción silenciosa. El arsénico, un polvo blanco y sin sabor, se mezclaba con la comida, se disolvía en las bebidas, convirtiendo cada acto de cuidado en un acto de agresión. Pilar se movía por la casa con la misma calma de siempre, atendiendo a la enferma, limpiando, cocinando, mientras con la otra mano iba vaciando los cajones, apropiándose de las pertenencias de una mujer que se apagaba ante sus ojos. El médico de Isabel, al igual que el de Adela, se sintió desconcertado. No encontraba una explicación lógica para aquel deterioro progresivo. El cuerpo de Isabel se rebelaba contra sí mismo, y la ciencia de la época no tenía las herramientas para identificar al enemigo invisible que la estaba devorando desde dentro. Isabel Juncosa murió. De nuevo, un certificado de defunción que hablaba de complicaciones gástricas. De nuevo, un funeral discreto. De nuevo, el llanto contenido de Pilar, la criada leal que había perdido a otra señora a la que quería como a una madre. Para entonces, los pequeños robos ya no eran tan pequeños. Pilar había acumulado un botín considerable. Pero el veneno no solo mataba a sus víctimas, también envenenaba el alma de quien lo usaba. La impunidad la había vuelto más audaz, quizás más descuidada. Creía haber diseñado el crimen perfecto, un método que no dejaba rastro, que se disfrazaba de fatalidad. Su tercer objetivo fue Aurelia Hernández, cocinera en la casa de un militar. Esta vez, sin embargo, el destino introdujo una variable imprevista en su macabra ecuación. Pilar comenzó a trabajar en la casa y no tardó en aplicar su método. Aurelia empezó a sentirse mal, a experimentar los mismos síntomas que habían precedido a la muerte de Adela e Isabel. Pero Aurelia tenía un médico diferente, el doctor Manuel Pérez de Petinto. Él era un hombre observador, un profesional meticuloso que no se conformaba con diagnósticos superficiales. Cuando visitó a Aurelia, algo en el cuadro clínico le llamó la atención. Los síntomas no encajaban del todo con una gastroenteritis común. Había algo más, una extraña regularidad en las crisis, una intensidad que le pareció sospechosa. El doctor de Petinto empezó a hacer preguntas, a indagar en la rutina de la enferma. Aurelia, entre quejidos, le contó que se sentía peor después de tomar una limonada que la nueva criada, Pilar, le preparaba con esmero para calmarle la sed. Esa fue la pieza clave, la primera luz en la oscuridad. El doctor, movido por una corazonada que rayaba en la certeza, tomó una muestra de aquella limonada aparentemente inofensiva. La llevó a analizar al Laboratorio Provincial de Sanidad. El resultado fue una confirmación de sus peores temores, una palabra que helaba la sangre: arsénico. La maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, se puso en marcha. La policía acudió a la casa. Pilar Prades fue detenida. Al principio, lo negó todo. Compuso su rostro de mujer humilde y asustada, se declaró víctima de una terrible confusión. Pero las pruebas eran abrumadoras. La confesión del laboratorio era irrefutable. Los investigadores empezaron a tirar del hilo y no tardaron en conectar su presencia con las muertes, extrañamente similares, de sus dos anteriores empleadoras, Adela Pascual e Isabel Juncosa. El fiscal ordenó la exhumación de los cuerpos. Fue una operación lúgubre, un viaje al pasado reciente para desenterrar la verdad. Los forenses analizaron los restos de las dos mujeres. Y allí estaba, en sus tejidos, en sus vísceras, la misma firma silenciosa, la misma prueba incontestable: altas concentraciones de arsénico. El castillo de naipes de Pilar se derrumbó. Sometida a intensos interrogatorios, su compostura se quebró y finalmente confesó. Su relato fue frío, detallado.
Explicó cómo había administrado el veneno, cómo había robado a las mujeres que la habían acogido en sus casas. Y en su confesión, arrastró a su cómplice, Elisa Sánchez, la amiga que le había proporcionado el matarratas a base de arsénico, supuestamente para eliminar roedores. Elisa, a su vez, intentó defenderse, pero el testimonio de Pilar la hundió. La historia conmocionó a la sociedad valenciana y a toda España. La prensa la bautizó con un apodo que se grabaría a fuego en la crónica negra del país: la envenenadora de Valencia. La mujer menuda y silenciosa se había transformado en un monstruo de la vida cotidiana, un recordatorio aterrador de que el mal podía anidar en el lugar más insospechado, en el gesto más amable. El juicio fue un espectáculo mediático. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos, todos ansiosos por ver el rostro de la mujer que había convertido la cocina en una cámara de gas lenta. Pilar intentó retractarse, cambiar su versión, culpar a otros, pero las pruebas forenses y su confesión inicial eran una losa demasiado pesada. El fiscal describió sus crímenes con una dureza implacable, no solo como asesinatos, sino como una traición absoluta a la confianza humana. La defensa argumentó lo que pudo, pero no había escapatoria. El tribunal la declaró culpable de 2 asesinatos consumados y un tercero en grado de frustración. La sentencia fue la máxima que contemplaba el Código Penal de la época, la pena de muerte. Para Elisa Sánchez, la cómplice, la pena fue de 30 años de reclusión. La condena a muerte de una mujer era algo excepcional en la España de Franco. Se iniciaron campañas pidiendo el indulto, se apeló a la clemencia. Pero el régimen, en un gesto de severidad ejemplarizante, se mantuvo firme. El Consejo de Ministros denegó la petición de gracia. La fecha para la ejecución fue fijada, el 19 de mayo de 1959. El método sería el garrote vil, un instrumento bárbaro que rompía el cuello del condenado, una reliquia de tiempos más oscuros que el franquismo había mantenido vigente. Los últimos días de Pilar Prades en la prisión provincial de Valencia fueron una agonía de terror. La mujer que había administrado la muerte con tanta frialdad se enfrentaba ahora a la suya propia con un pánico abrumador. Las crónicas de la época cuentan que no dejaba de gritar, de suplicar, de pedir un perdón que ya no podía llegar. Sus gritos resonaban por los pasillos de la cárcel. Un lamento desgarrador que helaba la sangre de los otros reclusos y de los propios funcionarios. Quiero vivir, no quiero morir, repetía una y otra vez, aferrándose a una vida que ella misma había despreciado en otros. El encargado de ejecutarla fue Antonio López Sierra, uno de los últimos verdugos de España. Se cuenta que él mismo se sentía afectado por tener que aplicar la pena a una mujer, que llegó a dudar, que tuvieron que forzarlo a cumplir con su deber. La mañana de la ejecución, sacaron a Pilar de su celda. Estaba descompuesta, fuera de sí. Tuvieron que llevarla a rastras hasta el patíbulo. El patio de la prisión era un escenario de silencio espeso, roto solo por los sollozos y las súplicas de la condenada. La sentaron en el banquillo, le colocaron el collar de hierro alrededor del cuello. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron una mezcla de peticiones de perdón y gritos de pánico. El verdugo giró el tornillo. El sonido seco y brutal del cuello rompiéndose fue el punto final. Pilar Prades Expósito, la envenenadora de Valencia, fue la última mujer ejecutada en España. Su historia se convirtió en una leyenda sombría, un cuento con moraleja sobre la maldad que se esconde tras la apariencia de normalidad. Su crimen no fue solo el uso del arsénico, fue el uso de la soledad como arma y como campo de operaciones. Se aprovechó de mujeres cuya única vulnerabilidad era la necesidad de compañía, de confianza. Envenenó sus cuerpos, pero antes ya había profanado sus almas con el veneno de la traición. Y al final, ella misma murió en la más absoluta de las soledades, la del condenado a muerte, dejando tras de sí una estela de horror y una pregunta inquietante que todavía flota en el aire denso de la memoria. La pregunta sobre cuántos secretos letales pueden esconderse detrás de una puerta cerrada, en el fondo de una taza de caldo caliente.
Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.